Vamos a analizar los últimos resultados de esta encuesta y en general la actualidad política del país. Para eso tomamos contacto con el cientista político Patricio Navia. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo podemos entender la cifra más importante que da a conocer, o el cambio más importante que da a conocer la encuesta de IMARC? Esto de que el rechazo suba del 20 al 32% en un mes. Creo que eso tiene que ver con las políticas que ha estado impulsando la presidenta Bachelet. El gobierno ha estado impulsando políticas que polarizan un poco al país. Hay gente que está a favor, gente que está en contra de la reforma tributaria, de las otras cosas que ha hecho el gobierno también, y por lo tanto, cuando un gobierno intenta hacer cosas, intenta hacer transformaciones profundas, tiende a polarizar a la gente. La gente está a favor o en contra, pero no es neutral respecto a las cosas que está haciendo el gobierno, y eso es lo que estamos viendo ahora. El apoyo sigue igual, pero gente que estaba en una posición más neutral ahora decide estar en contra. ¿Se puede decir que en términos de opinión pública se acabó la luna de miel del gobierno o tal vez nunca la tuvo? No, yo diría que sigue teniendo una luna de miel. Después de todo hay una mayoría de chilenos que apoyan lo que está haciendo la presidenta Bachelet. Eso es positivo si comparamos con lo que ocurrió en el gobierno anterior. Al presidente Piñera empezó a caer su aprobación un poco más rápido de lo que está cayendo para Bachelet. Para Bachelet no está cayendo la aprobación, pero ciertamente lo que sí hay es que además de esta luna de miel que todavía tiene con una mayoría del electorado, hay un grupo bastante importante que se siente opuesto, se siente desprotegido por las cosas que está haciendo Bachelet y no le gusta el camino por el que está yendo el país. Se ha hablado mucho de la estrategia del video, de esto de polarizar un poco el debate. Algunos dicen que sirve porque permite consolidar las propias fuerzas y energizarlas. Otros dicen que en cambio esta polarización no le hace bien al gobierno. ¿Es acertado lo que podríamos llamar la estrategia del video? Yo creo que la polarización le hace bien al gobierno, no le hace bien al país, pero sí le hace bien al gobierno, sobre todo cuando tienes un apoyo mayoritario. Si tienes más del 50% de apoyo, entonces te conviene polarizar porque vas a tener una mayoría y vas a poder decir: esta es la mayoría, la gente quiere esto y por lo tanto yo lo voy a impulsar. Pero me parece que la polarización no le hace bien a Chile. Los países que se polarizan son países que entran en una situación de conflicto. Es mejor buscar grandes acuerdos, aunque naturalmente un gobierno que tiene mayoría en el Congreso puede querer decir: no me interesan los grandes acuerdos, voy a imponer mi mayoría, voy a usar la retroexcavadora si se quiere, para imponer mi mayoría, porque después de todo la gente me dio esa mayoría para gobernar. En ese sentido, desde el punto de vista de estrategia política, ¿debería el gobierno, en el caso de la reforma tributaria o en el caso de la reforma educacional, más bien forzar una aprobación de sus proyectos o debería efectivamente tratar de buscar un consenso más amplio, como lo que pedía hoy el exministro Alejandro Foxley, recordando las políticas de consensos de los años 90 durante el gobierno de Patricio Aylwin? Sí, ahora buscar consenso significa que tienes que avanzar con transar, no puedes avanzar sin transar. El gobierno tiene mayoría suficiente para poder avanzar, si es que efectivamente la democracia cristiana vota todo a favor de esta reforma. Ahora, yo creo que junto al ministro Foxley, que los países que logran mayores consensos pueden avanzar tal vez un poco más lento, pero cometen también menos errores cuando logran estos mayores consensos. En ese sentido, cualquier reforma que logre apoyo de legisladores de la derecha va a ganar algo más de legitimidad que si solo se impone desde la concertación. Cuando impones una mayoría sin construir acuerdos, entonces corres el riesgo de que el próximo gobierno puede tener una mayoría distinta y van a tratar de girar todas las cosas en otra dirección. En cambio, si construyes algo con acuerdos más amplios, te aseguras de que el próximo gobierno lo va a mantener. Otra de las cifras de la encuesta de IMARC que muestra un cambio que es estadísticamente significativo es la baja en 6 puntos de la aprobación de la gestión en educación del gobierno, que cae del 45 al 39%. También cae la aprobación a la gestión del ministro Eizaguirre. ¿Se está generando una preocupación a nivel social sobre cuál va a ser el contenido de la reforma educacional o cómo se pueden entender esas cifras? Yo creo que había una percepción injustificada, pero en cierto modo alimentada por la propia nueva mayoría, de que la gratuidad iba a ser algo relativamente inmediato, relativamente rápido. No va a ser algo inmediato, va a tomar bastante más tiempo. La gente está diciendo: mira, yo estoy pagando igual que el año pasado, tengo de hecho más caro que el año pasado por la educación, y estas promesas que hicieron de que va a haber gratuidad no se están materializando. Entiendo que el programa de gobierno decía que estas promesas, que la gratuidad iba a ser un proceso más largo, un proceso gradual, pero la gente percibía que iba a llegar Bachelet y que se iba a dar gratuidad enseguida. Eso no pasó, no se prometió, pero estaba en la implicación de que eso iba a pasar y por lo tanto hay algo de rechazo que la gente dice: bueno, ¿y la gratuidad dónde está? Me prometieron gratuidad, no hay gratuidad todavía.
Hay algo que llama la atención, Patricio, en los datos, y es que todos los ministros tienen una evaluación bastante positiva, del 57% para arriba. El peor evaluado de Seis Aguirre con 57% en la gestión de los ministros. Pero cuando se ve la gestión por temas del gobierno es bastante mala. Salvo relaciones internacionales, en todos los temas está del 51% para abajo. ¿Por qué ocurre esto de que la gente tiende a evaluar positivamente a los ministros, a las personas, pero en sus propias áreas de gestión, en cambio, evalúa de una manera regular o incluso mala lo que está haciendo el gobierno? Pero la gente ve que los ministros están intentando hacer su trabajo, son personas que llegaron recién, están trabajando con mucha energía, pero la gente no está viendo los resultados. De nuevo, las expectativas en Chile eran muy altas. La presidenta Bachelet construyó expectativas muy altas y la gente no está viendo que esas expectativas se materialicen y por lo tanto está rechazando no a la presidenta Bachelet porque todavía es una persona que tiene mucho liderazgo, que ellos sienten tiene la confianza de la gente, pero sí están rechazando el hecho de que no están viendo estas promesas que se hicieron en campaña, estas expectativas altas que se construyeron en campaña que todavía no se están materializando. No hay educación gratuita, se prometió una serie de reformas y la gente esperaba que estas reformas se iban a dar desde ya. Hubo mucha promesa asociada con los primeros 100 días de gobierno, ya nos estamos acercando, cuando en realidad los gobiernos exitosos son aquellos gobiernos que hacen reformas un poco más graduales y que toman bastante más tiempo. Entonces, elevar las expectativas creo que fue un problema. Una vez que ganan, los gobiernos tendrían que bajar las expectativas, pero en cambio este gobierno, creo, sigue elevando expectativas y esa disociación entre las expectativas altas y una realidad menos auspiciosa es la que está produciendo este rechazo en las cuestiones sectoriales. Patricio, el mes de abril, aparte de este debate político un poco enrarecido, estuvo muy marcado por dos tragedias, por el terremoto en el norte primero y luego por el gran incendio en Valparaíso. ¿Cómo afecta a la evaluación del gobierno la gestión que se hace y el hecho de enfrentar dos tragedias, dos emergencias importantes? Pues en el corto plazo te ayuda si es que efectivamente enfrentaste las emergencias de buena forma. Ninguna de las tragedias fue una tragedia similar al terremoto de 2010, eran tragedias bastante menores, importantes para los lugares donde ocurrieron, muy mediáticas porque estábamos viendo los incendios y veíamos como la gente, como las casas estaban siendo destruidas, pero afectó a una población bastante más reducida y bastante más manejable. Lo que probablemente va a ocurrir en un tiempo es que si no se produce la reconstrucción, si las víctimas del incendio empiezan a reclamar y dicen llevo varios meses acá, si la propia televisión empieza a mostrar cuando llega el invierno que la gente sigue viviendo en lugares bastante precarios, entonces ahí ese efecto positivo que se vio al comienzo se va a convertir en un efecto negativo porque la gente va a decir a esta pobre gente víctima de estas tragedias no la están ayudando. Patricio Navia, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile desde Nueva York, analizando los datos de la encuesta de IMARC y en general el clima político. Que estés muy bien. Hasta luego.